Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a este episodio de La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre historia, arqueología, antropología y el tema de la cultura en general. En esta ocasión estamos muy contentos de compartir el micrófono con una especialista, es una historiadora que en un ratito les presentamos porque antes les saludamos sus anfitriones. Omar Espinosa y Wendy Osorio. Y como les decía, hoy es un gusto para nosotros compartir este espacio y el micrófono con una historiadora y profesora también en materia de historia, que también tiene un proyecto muy interesante y muy importante sobre la divulgación, pero también en un tema muy importante que es la historia de mujeres mexicanas del siglo XX. Entonces estaremos platicando de esto y de los temas de la docencia, la historia y la divulgación, y para eso le damos la bienvenida a nuestra querida Alejandra Hernández Vidal. Bienvenida. Hola Omar, hola Wendy, pues un placer saludarlos, saludar a toda su audiencia de Hoja Suelta y pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y platicar un poquito sobre, como bien lo dices, ¿no? Divulgación, docencia y pues lo que vaya surgiendo. Muchísimas gracias. Pues aquí también nosotros vamos a estar aquí compartiendo estas reflexiones y una vez más te agradecemos que hayas aceptado ser parte de este espacio también, este canal de comunicación, y también es como el tuyo, es un proyecto de divulgación y pues me parece muy pertinente que empecemos por ese tema de cuál es la importancia o por qué nosotros consideramos que es importante el trabajo de divulgación. Claro, Wendy, pues en primera, cuando nosotros hablamos de divulgación parece ser que es algo etéreo, ¿no? Algo que por la variedad de tecnologías, de herramientas tecnológicas, la diversificación de enfoques que se tiene, y eso no ayuda, ¿no? Y no ayuda tampoco que la propia academia no lo reconozca, ¿no? Ni se sumen puntos por hacer divulgación, ya que pasa como la divulgación como ser un pasatiempo, ¿no? Algo para pasar el rato, para distraerse. La importancia que yo le encuentro a la divulgación, además de la propia comunicación y la transmisión de conocimiento, pues es romper con estos paradigmas. En el caso, por ejemplo, yo lo veo de la disciplina histórica, estos paradigmas positivistas, historicistas, ¿no? Esta historia de bronce, la creación de los grandes héroes de la patria, ¿no? Cuando yo lo veo, ¿no? Se hace divulgación, se permite tender puentes, ¿no? Para que la simplificación que hay o la descontextualización o los errores, todo esto se vaya como limando, ¿no? Y no solamente de la historia, ¿no? Sino de todas las disciplinas. Ustedes lo hacen desde su podcast, ¿no? En de darnos este conocimiento arqueológico, que para los neófitos, pues vaya, ¿no? Es un acercamiento con especialistas, es una plataforma, es una oportunidad y de paso es un puente, ¿no? Entonces, esta divulgación para mí permite superar, ¿no? Visiones sesgadas, visiones con estereotipos que se tienen de la historia. Sin duda alguna, pues se necesitan estrategias, ¿no? Se necesitan métodos para poder divulgar, no nada más es de que nos pongamos a platicar, ¿no? Y bueno, eso lo podríamos hacer entre amigos, entre colaboradores, entre compañeros, pero creo, sin lugar a dudas, que la divulgación importa muchísimo el objetivo, ¿no? El enfoque, primero el objetivo que tienes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretendes hacer con este proyecto de divulgación? Digas una revista, un podcast, dígase una página de internet, ¿cuál es el objetivo, no? También a qué público, ¿no? Si es solamente a tus compañeros, es un público en general, o si son a docentes, ¿no? Ahorita con las clases en línea, ¿no? Lo vemos, cómo hay una necesidad de herramientas tecnológicas para poder implementarlo en las aulas, ¿no? O es para niños, ¿no? La divulgación infantil es olvidadísima, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿A quién va dirigido? Y
Y por ello es como ir rellenando todos esos huequitos que hay respecto a nuestra propia formación como historiadores o a su propia formación como arqueólogos, ¿no? Porque así creo, y lo reitero, ¿no? Y es algo que yo confío plenamente, ¿no? Se tienden puentes entre quienes quieren aprender y quienes tenemos, no el conocimiento, y no lo quiero decir como que seamos salvadores, ¿no? Como que ya vine con este rayo de conocimiento a ilustrarlos a todos, pero sí es poder tender los puentes, poder hacer un labor de compartir información, de compartir conocimiento, y lo veo como algo verdaderamente increíble, ¿no? La importancia de hacer la divulgación basada en la comunicación me parece algo increíble, ¿no? Entonces yo lo veo así. No, pues... Perdón es que fíjate, esto que mencionas, Ale, es algo también que hemos compartido con otros colaboradores, otros especialistas en diferentes ciencias, sobre todo sociales, ¿no? Que tienen estos proyectos también de divulgación y de difusión y que comparten esta misma postura. Y pues aquí también es una línea que Libreta Negra MX también mantiene, porque exactamente creo que no es parte de nuestra responsabilidad. También es esto que tú dices, el puente de comunicación entre lo que se está sucediendo dentro del gremio de nuestra especialidad hacia los diferentes públicos. Yo creo que también como ciencias sociales o humanidades tenemos esa responsabilidad, ¿no? ¿Dónde está la utilidad social de nuestra disciplina, de nuestro trabajo? ¿Por qué es pertinente nuestra profesión, ¿no? Entonces yo creo que esto es, efectivamente, por eso lo planteé así desde el principio. Este trabajo de divulgación es importante por todo esto, ¿no? Porque realmente es un trabajo. Como tú dices, requiere tener conocimiento sobre métodos, estrategias y todos estos procesos creativos, en fin, de comunicación también, ¿no? Porque no es lo mismo comunicarse dentro del gremio académico que fuera de él. Entonces, yo creo que sí, aquí yo por eso quise rescatar estos puntos. Disculpa que te haya interrumpido, Omar, pero es que no quería que se me olvidara, porque es algo que también vemos, que es algo que compartimos en esta comunidad aquí, que nos queremos dedicar a esto. No, es un poco lo mismo. Hay que considerar que yo lo veo en un planteamiento general. O sea, hablamos de públicos, pero en realidad es la responsabilidad que va más allá. O sea, porque finalmente muchas de estas disciplinas también se dan y tienen su origen, pues evidentemente en instancias públicas. Es decir, desde la formación hasta la práctica y el quehacer. Entonces, es una responsabilidad inherente que ese conocimiento no se quede en la academia o en los pequeños círculos donde se produce ese conocimiento. O bueno, no solamente se produce, sino se reincorpora, se interpreta, se conserva o dependiendo de cada tarea, sino pues justamente que tenga esa utilidad social y esa utilidad social se da solamente cuando se transmite, cuando tenemos un puente de comunicación donde estamos hablando, dialogando con toda la sociedad, con la comunidad, ¿no? Justamente en esta teoría de sociedad, hablar directamente de que este conocimiento nos puede llevar de la sociedad a una comunidad que tiene lazos mucho más estrechos, que tiene una identidad, que tiene justamente marcas culturales que nos hablan pues del desarrollo, de una unificación y de intereses pues paralelos. Y especialmente la historia y ciencias sociales hablan mucho de eso, o sea, su nicho pues es justamente analizarnos, ya lo hemos platicado aquí en otros capítulos del podcast, es un poco pues vernos en un espejo para ver cómo vamos, cómo no hemos ido y quizá cómo nos irá. Y a veces se simplifica un poco en esta situación de que, bueno, pues sí, para no cometer los errores del pasado, pero no es tanto así, ¿no? O sea, tú dinos como historiadora cuál es la perspectiva, pues justamente de este uso social de la historia, Alejandra. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en el caso específico de mi podcast, en el caso específico que es un podcast no solamente histórico, sino en el caso específico de género,
ahí es cuando ya se atraviesan más cosas, ¿no? Porque Aura Cumes decía que el patriarcado era un sistema que coloca a los hombres y a lo masculino en el centro de la existencia. En el núcleo del patriarcado occidental radica en haber construido la idea del hombre como sinónimo de ser humano y la idea de ser humano como el equivalente de ser hombre. Entonces la historia se ha apropiado y ha manejado la historia a partir del ser humano que es considerado el hombre. Entonces, y crea al mismo tiempo la antítesis a las que las somete, a las que las inferioriza, a las que las despoja, ¿no? Y las primeras antítesis de esta historia general, pues son las mujeres, y jerarquizadas como inferiores, ¿no? Y así podemos verlo en la historia, ¿no? Están la antítesis, las mujeres, la antítesis, en este caso, lo pongo entre comillas, ¿no? Los nativos, ¿no? Si no es un blanco, en este sentido, europeo, es una antítesis. Entonces, veo, y conforme a lo que me preguntas, Omar, creo que en este caso, ¿no? La perspectiva en la divulgación histórica radica muchísimo en poder aclarar todos estos mitos, ¿no? Y poder, de una o de otra manera, romper con estos paradigmas y de paso, porque este también es mi objetivo, romper con los estereotipos que existen a la hora de hacer divulgación histórica, ¿no? El patriarcado no solamente construyó ideas, ¿no? La inferiorización de la mujer posibilitó que todo poder que una mujer adquiriera fuera puesto en duda. Entonces, las mujeres, y lo digo en el caso específico de mi podcast, ¿no? Las mujeres están alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal, ¿no? En estos santuarios, ¿no? Masculinos, el santuario religioso, el santuario militar, el santuario político. Las mujeres estamos exentas de eso. Entonces, cuando se construye la historia, parece ser que las mujeres no estuvimos ahí, ¿no? Que estamos como que estamos en una cuestión alejada, inferiorizada, que no vale la pena contar, que no vale la pena visibilizar, que no importa, que es aburrida, que es estorbosa. Entonces, por mucho tiempo la producción historiográfica también estuvo centrada en los valores masculinos, que solamente tomaron ciertos acontecimientos, procesos, movimientos, de manera exclusiva a los hombres. Entonces también lo vemos en la docencia, ¿no? Que se estudia en historia de primer grado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Punto. No vemos la colonización en Asia ni en África. Y si la vemos así, de rapidito. Porque la cuestión es homogeneizar, ¿no? En este sentido, y borrar a lo que parezca atrasado, inferiorizado, ¿no? Entonces también la divulgación, creo yo que también puede caer en ese problema, ¿no? Solamente se siguen reproduciendo estos grandes eventos de la historia y es de lo que nada más se está hablando, ¿no? La conquista, ¿no? ¿Y cuántos episodios hay de la conquista, ¿no? ¿Y cuántos episodios hay de la revolución? Entonces, y en este sentido, creo que, bueno, Mary Nash lo dice, ¿no? Ella decía que no era porque fuera como una conspiración malvada de ciertos historiadores, ¿no? O sea, estos historiadores lo están haciendo a propósito y están ocultando a las mujeres en la historia, ¿no? Sino que no es a propósito, ¿no? No es a propósito que se han aislado a las mujeres del conocimiento, sino que no se les ve como algo relevante, como algo, y nos dan nuestra dosis el 8 de marzo, ¿no? Y ese sí, en marzo, las 10 mujeres, las 10 científicas más importantes en la historia de México, ¿no? Pero las mujeres siempre estuvimos en los procesos históricos. Entonces, creo, y por eso cuando me haces esta pregunta de la perspectiva, yo lo veo ya también desde una perspectiva de a través del género, o sea, porque es algo que me atraviesa, ¿no? También es una violencia, es algo que vivo, es algo que me mueve, ¿no? Entonces, para mí una divulgación histórica o una divulgación científica, histórica, arqueológica, en fin, cualquier tipo de divulgación que excluya a las mujeres de los procesos,
no es revolucionaria. Entonces, estas divulgaciones no son novedosas y para mí, pues, casi se convierten en lo que juraron destruir. Para mí, ¿no? En este sentido, las mismas visiones institucionalizadas que dices, ¿no? Donde solamente se habla de José Ortiz de Domínguez, Carmen Cerdán, Leona Vicario y punto. Entonces, creo también que la divulgación histórica también y la divulgación de cualquier tipo también le debe de entrar a también hablar de género, ¿no? También tener una perspectiva de género para de verdad ser una cuestión y ser, vaya, no sé cómo decirlo, pero sí ser un bastión de defensa, un tribunal simbólico en el que se diga, si la divulgación que se están haciendo en las grandes esferas institucionalizadas sigue siendo arcaica, sigue siendo excluyente, pero tú como divulgador no haces historia e incluyes a las mujeres, sigues repitiendo el mismo canon. Para mí así, sin problemas. Sí, fíjate, qué curioso y muy interesante esto que nos planteas, porque también es algo que sucede, por ejemplo, en arqueología. Desde sus inicios institucionales ha sido, es un trabajo que ha sido protagonizado, escrito, visto y conocido a través de voces y nombres masculinas. Es muy poquito lo que se sabe de las primeras arqueólogas y solo se sabe de 2 porque son de las que afortunadamente se conservaron los registros escritos. Porque yo pienso que hubo muchas más que ahí estuvieron en el campo, tal vez en las excavaciones, en los laboratorios, pero no, o sea, sus nombres quedaron olvidados, ¿no? Entonces, por el momento histórico también en el que surge esta profesión en México, pues también no solo sucedió en esta profesión, sino en todas las ciencias, y es algo que también nosotros quisimos como rescatar, porque sí estamos viendo que existe este tipo de sesgos que también se convierten en estereotipos, ¿no? Entonces, algo que tú decías, de romper los estereotipos, más que sí es muy importante esta cuestión del género, pero me gustaría que nos contaras más, Alejandro, en este proceso que tú llevas con tu proyecto de divulgación, ¿cuáles son esos estereotipos que tú ves que necesitamos romper? Ok, pues, por ejemplo, uno de los primeros, Wendy, que me he encontrado a la hora es que no hay biografías escritas directamente sobre mujeres. O si las hay, únicamente son de mujeres muy conocidas, ¿no? Que ya son mujeres que tienen una posición muy fuerte, ¿no? Rosario Castellanos. Por ejemplo, en el caso, del siglo XX, Rosario Castellanos, Frida Kahlo. En este sentido, puede decirse Elena Garro, ¿no? Pero ahí también viene otro proceso súper fuerte. Cuando se habla de estas mujeres, se habla como la amante, como la esposa, como la hija, como la mamá. En este sentido, hay un estereotipo súper fuerte para siempre estar incluyendo la vida personal de las mujeres en sus biografías, ¿no? Y se ve como un tema, ¿no? Yo me quejaba muchísimo cuando hice el episodio de Elena Garro. Estaba leyendo biografías, ¿no? De Elena Garro. Y de repente, Elena Garro, esposa de Octavio Paz, que por cierto es un premio Nobel de literatura. Y empezaron a hacer la biografía que nadie pidió de Octavio Paz. A mí, mientras yo estaba leyendo la biografía de Elena Garro, ¿no? Entonces, Elena Garro, esposa de este gran y maravilloso escritor Octavio Paz, premio Nobel de literatura, miren, pasen, aquí lean, aquí está, les vamos a poner unos artículos. ¿En serio? ¿En serio vamos? Dije, bueno. Después, cuando hice de María Izquierdo, una gran pintora mexicana igual, me encontré uno que decía, vivió un romance intempestuoso con Rufino Tamayo, el mismo que le enseñó a pintar. Yo me quedé decir, ¿en serio? Cuando María Izquierdo ya había
dado exposiciones en el extranjero. Ya estaba metidísima en el ámbito artístico, pero de repente esa biografía sale y dice, Rufino Tamayo le enseñó a pintar. Entonces, y estaba hablando de una biografía que estaba leyendo de la Secretaría de Cultura. O sea, no nada más de un blogger, ¿no? Hay alguien ahí que se le ocurrió hacer, ¿no? Sino que estaba sacándolo directamente en la biografía de la Secretaría de Cultura. Entonces, todavía, ¿no? Todavía ahí me los encuentro. Es la mujer fatal. Cuando hice el de Nahui Olin, era la mujer fatal, ¿no? La amante, la hermosa de los ojos increíbles que volvió loco a no sé cuántos hombres, y así manejan la biografía, ¿no? Entonces, poco se sabe de su trabajo como performance, poco se sabe del trabajo que hizo también en pintura, porque todo lo relacionamos con el Dr. Atl. Entonces, igual se lee la biografía de Nahui Olin, por cierto, ¿no? Y así dice, por cierto, pareja del Dr. Atl, Murillo, este gran pintor, y otra vez la biografía no pedida, no solicitada de este pintor. Entonces, estamos hablando de fuentes de divulgación institucional que siguen manejando esto, ¿no? Hace algunas semanas estuve en un congreso de divulgación en la Universidad de Salamanca y me encontré también con una historiadora que allá hace trabajo en Francia. Entonces ella comentaba que en Francia y en España, ¿no? Entonces ella comentaba que ella hizo un trabajo sobre la generación del 36 allá de España, ¿no? De todos estos poetas y escritores de la Guerra Civil Española. Y ella decía que las fotografías de estas mujeres sentaban a las mujeres a las orillas de la foto para poderlas recortar. Cortaban las fotos de las mujeres y quitaban a las mujeres de las fotos. Entonces, yo les decía, miren, la más famosa fotografía de la Revolución Mexicana es Vera Villa sentado en la silla presidencial y con Emiliano Zapata a un lado, ¿no? El 6 de diciembre del 14, ¿no? Cuando llegaron aquí a la Ciudad de México. Les digo, y en el centro hay una mujer. O sea, esta fotografía así increíble, en el centro de eso, o sea, en medio de las cabecitas de estos dos hombres hay una mujer ahí. Y nadie la reconoce, ¿no? Que es Dolores Jiménez y Muro. Está ahí esa mujer en el centro, en medio de estos dos grandes cautillos de la revolución, y pocos reconocen que está ahí esta mujer, ¿no? Entonces, todavía me he enfrentado a esos estereotipos, ¿no? Ignoradas, olvidadas, subestimadas, fetichadas, tomadas como las madres, como las hijas, como las amantes, y no como sujetos históricos. No son tomadas en cuenta como sujetos de conocimiento, no son tomadas como mujeres con experiencias válidas, como personas que pueden ser historiadas, que pueden ser divulgadas, ¿no? Eso es lo que me he encontrado a la hora, ¿no? de hablar de estas mujeres. Que nos estás contando sobre este proyecto, y por ahí sí yo recuerdo que también le dedicaste un episodio a la profesora y arqueóloga Eulalia Guzmán. Es un claro ejemplo de esto, ¿no? Un error académico que le sucede a cualquiera, sin importar si eres hombre o mujer o cualquier otro género, pero la referencia es esa. Y desde aquí nosotros pensamos que debe ser recordada por otros méritos, que sí los tienen, ¿no? Entonces, yo creo que esta labor que haces también de como, no sé si llamarle rescatar, pero, o al menos poner en esta información, estos datos, al alcance, ¿no? de personas que se van a interesar y que no sabían, nada más igual les habían contado o leído la historia donde solo se mencionaba esta parte. Entonces yo creo que ahí también está la pertinencia de este proyecto que estás haciendo de divulgación, Alejandro. Entonces, pues terminando esta charla, pues les invitamos también a que se vayan a... No, por supuesto, tienen que escuchar, un podcast imperdible, imprescindible para ver esto, ¿no? Que tiene estereotipos, que está generando problemas. Y como bien dijiste, Alejandra, hace un momento, es que
hay una visión, bueno, hay diferentes visiones, ¿no? O sea, podemos entender la historia desde diferentes puntos de vista, pero específicamente el trabajo de divulgación también parte justamente de la investigación. Y entonces aquí siempre hay como un debate como de la divulgación no es investigación, o es algo muy diferente, o menospreciado, como también lo dijiste, no genera puntos, y bueno, entonces hacerla es como no honorable, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que mandar mensaje los diversos proyectos de divulgación, pues sobre esta gran crítica? O sea, ¿por qué se nos etiqueta y por qué se menosprecia el trabajo de divulgación? Si finalmente estamos en sintonía de que efectivamente necesitamos comunicarnos fuera y derrumbar estos estereotipos. También lo dijiste hace rato, hay un problema respecto a las propias temáticas en las escuelas o en los planes de estudio de historia, ¿no? Donde vemos evidentemente la historia llamada universal, moderna y contemporánea de civilizaciones, pero no es cualquier civilización, es la gran civilización. Pero no echamos ojo quizá de otras regiones, de otros continentes que también tienen o incluso tienen una tradición milenaria o lo que sea, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos este juego? ¿Y por qué no lo podemos llevar a la par, por ejemplo, de los planes de estudio? O sea, aquí los tres somos docentes y a pesar de que damos diferentes materias, pues también vemos un poco eso, ¿no? O sea, alguien selecciona los temarios, alguien selecciona las perspectivas de dar la clase o dar los temas en la clase de una u otra manera. Y entonces, bueno, estamos circulando como satélites medio raros, ¿no? Ahí ay, mira un podcast, ¿y eso qué es? Que también es todo un tema, ¿no? Y también en tu comentario de apertura fue así, ¿no? O sea, luego ni siquiera pensamos otras vías de comunicación. O sea, si no es un artículo, una revista o un libro, parece que ni existes, ¿no? Cuando puedes hacer un video en YouTube, puedes hacer un podcast, ahorita ya puedes hacer hasta un TikTok. La semana pasada lo estábamos platicando con Liz Urmon, pues de que pues nosotros somos una generación medio sándwich, estamos en medio de los que ya son así muy, muy, muy vaca sagrada y los que vienen en generaciones para abajo, ¿no? Pero ¿tú cómo ves, Alejandra, esta situación? O sea, primero de la relación de investigación con la divulgación, por otro lado, pues qué tanto tenemos ahí del impacto con la educación y finalmente, pues las otras vías de comunicación. Claro, bueno, son preguntas muy fuertes, Omar. Híjole, la primera, ¿no? ¿Por qué se menosprecia el trabajo de la divulgación? Creo también es por los grandes personajes que tienen plataformas tan amplias que ya quisiéramos ustedes y nosotros tener esas plataformas, ¿no? Y tener esa cantidad de seguidores. Y son plataformas en las que no hay un rigor a la hora de hacerlo, ¿no? A veces creemos que tenemos que hacer una divulgación buena onda, ¿no? Súper simplificadísima, así para que la entiendan. Y creo que tiende a veces a cometerse muchos errores. Ustedes están también muy metidos en Twitter, yo también. Y lo vemos con estas cuentas, que la cuenta de Porfirio Díaz, ¿no? La cuenta que de Carlota, la cuenta que de Benito Juárez, ¿no? Entonces, tienden a hacer cuentas que parecen chistes, que parecen bromas, y por lo tanto no se le da la seriedad. Y yo sí opto, ¿no? Mi trabajo sí tiende a ser pedagógico, ¿no? O sea, yo sí reconozco que el podcast sí tiene una carga educativa, ¿no? No pretende ser buena onda, ¿no? Y si lo pretende, pues qué bueno, ¿no? Y que si lo toman a lo mejor un chico de secundaria, o una mamá mientras está lavando los trastes, o alguien que esté, no sé, barriendo mientras lo esté escuchando, perfecto, ¿no? Pero yo sí soy de la idea de que yo no tiendo a hacer la perspectiva o tener una divulgación que prefiera la buena onda a que
O sea, no sé si me explico, ¿no? Que tienda a ser buena onda más que lo que el propio contenido de lo que estoy dando, ¿no? Prefiero ser muy puntillosa, ¿no? Así trabajar, como decía Lucian Faurel, ¿no? Así a puntillo la historia, que a darlo completamente desmenuzado y que se pierda, ¿no? Esa información. Porque estoy también y confío, y yo sí soy de las personas, y también era algo que platicábamos en el Congreso allá en España, ¿no? Los divulgadores somos los motores para que las personas que nos escuchen investiguen más. O sea, yo sí lo creo así, ¿no? De que pues les damos una probadita de lo que estamos investigando, les dejamos enlaces, les dejamos fuentes, investíguenle, ¿no? También usted, o sea, yo sí lo veo en este sentido de ser motores de investigación, ¿no? Motores de conocimiento, para que de ahí las personas que lo estén escuchando le entren más a estar investigando, a estar leyendo, a buscar sus obras. Yo lo tiendo, cada uno de mis episodios de los podcasts son así, ¿no? No pasan los 10 minutos. Entonces, pero al final les dejo un chorro de enlaces. Busca las fuentes, lee este artículo, ve esta película que Jack hizo, ve sus pinturas. Entonces, ¿por qué se menosprecia el trabajo de la divulgación? Porque creo que quienes han tenido la oportunidad de hacer divulgación lo han tomado como una broma, como un chiste. Entonces, cuando lo queremos hacer bien, decimos, ay, o sea, algunos pueden decir, qué aburrido, ¿a qué horas bailan, no? O a qué hora, como en el TikTok, ¿no? A ver, ¿a qué horas van a bailar? Porque quienes han tenido la oportunidad y quienes han sido los precursores de esto, lo han tomado como una comedia. Entonces, creo, por eso no se le ha dado la seriedad para esto. Quizá otro apunte también. Y eso, por ejemplo, yo trabajo con el nivel preparatoria, y de alguna manera ya tienen como un historial de historias, de materias de historia, pero cuando lo recibo, porque tengo esta transición entre secundaria y preparatoria, les digo, pues sí, otra vez historia, pero en este caso, yo al menos les voy a decir, la historia tiene temas, o tiene muchos temas, ¿no? Pero no todos esos temas son sencillos, o sea, no son sencillos ni de comprender, ni de explicar, y tampoco son sencillos en la realidad. Hay temas muy bellos, si hablamos de artes, manifestaciones artísticas y demás, pues sí, vamos a ver el lado de la humanidad que quizá es más esplendoroso. Pero como tú dices, en historia a veces se da Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y eso implica conflictos de guerrillas en varias regiones y demás, y dices, eso no es bello, ¿no? O sea, tú puedes ver desde el punto más alto hasta el pozo. Y entonces cuando vemos justamente estas cuentas de divulgación, todo mundo aquí, quien nos escucha en YouTube, sabe a quién nos referimos. No solamente de personajes históricos, sino que se adjudican también nombres o bueno, personalidades de televisión y radio, porque también pasa. Pues esa banalización del tema es muy grave. O sea, es que no puedes normalizar ni las violencias, ni los racismos, ni los colonialismos, ni las ideologías totalitarias. O sea, no toda la historia es eso, claro. Pero a lo que voy es que nosotros en Libreta Negra MX tenemos una línea de que la divulgación también se da o se puede dar problematizando para generar reflexiones. Y entonces tú ves esa realidad y dices, no, pues esto no está bien, o esto está muy bien, o hay zonas grises, no sé, pero una reflexión ha de haber, ¿no? Entonces cuando vemos esa situación, y creo que tiene mucho que ver con que finalmente nosotros en una nueva generación de divulgadores, pues sí tenemos la preparación, o sea, somos profesionistas de las ciencias sociales, y de alguna manera sí vemos ese marco, o sea, tenemos muy clavado en nuestra mente, pues esta ética profesional, ¿no? Sí, totalmente.
Y eso nos da como esa brújula. Digo, evidentemente hay de todo en esta viña del Señor, pero en estos proyectos, en Libreta Negra MX, en Historia de Mujeres Mexicanas del siglo XX, pues es eso que estás diciendo. O sea, voy a darte el tema y además te estoy avisando, este no es un tema bonito. O si te digo, este sí es un tema bonito. Y a lo mejor me da espacio para bromear un poco. Pero es ahí donde, ¿sabes? O sea, en esto sí, en esto puedo meter un divertimento, pero es esa brújula que a veces se pierde, ¿no? Y quizá eso es lo que vemos también en ciertas posturas institucionales de minorizar, y pues eso también llega a la educación, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? La divulgación, pues, no es simplemente significar el pasado y su estudio para que todo sea entretenido, divertido y buena onda, ¿no? El verdadero reto de la divulgación es transmitir la complejidad, como bien lo dices, ¿no? Y sus claroscuros de una manera efectiva, crítica e intelectualmente, pues también estimulante, ¿no? Y también eso lo veo que va muy relacionado con la docencia, ¿no? En este sentido, cuando yo me enfrento estoy hablando, yo doy clases en una secundaria. ¿Y qué reto significa hablarle a jóvenes, adolescentes, algunos que apenas están cursando o apenas están entrando en la adolescencia, y hablarles, por ejemplo, de las guerrillas en México o hablarles del movimiento del 68? Y evidentemente no me voy a poner a reír con ellos. Por supuesto que no. Y en este sentido hay un verdadero reto, ¿no? Y que implica muchísimo el rigor a la hora de hacer lo que haces, ¿no? Y el tomártelo en serio, ¿no? Ustedes se lo toman en serio, yo me lo tomo en serio, ¿no? Cada uno de los episodios que tengo del podcast, relato cómo estas mujeres también han enfrentado las violencias, ¿no? Cómo enfrentaron las violencias que se enfrentaron a la hora de intentar ser muralistas, ser farmacobiólogas, ser biólogas, ser ingenieras. Nadie la ha tenido fácil. Y no lo voy a poner como estas mujeres son superheroínas, porque no necesito hacerlo. Y tampoco no necesito volverlas feministas, ¿no? Porque también ese es otro problema que yo veo con el grupo, con el feminismo en el que yo soy adscrita, ¿no? En el que creo, ¿no? Intentan poner que Sor Juana Inés de la Cruz era feminista, que Frida Kahlo era feminista, como para poderlas incluir, volverlas como íconos, pero no lo necesitamos, ¿no? Necesitamos mujeres de carne y hueso, con todas las disyuntivas de su vida, con todas estas complicaciones y con todas las contradicciones del propio ser humano, y mostrarlas como tal, ¿no? Como mujeres así contradictorias, pero que pueden marcar un paradigma, ¿no? O pueden de una u otra manera, a partir de su enseñanza, pues mostrarnos, ¿no? Cómo poder aprender a través de ellas, ¿no? Entonces, sería muy fácil, ¿no? Nada más abrir una cuenta de memes, ¿no? Por ejemplo. Sería muchísimo, ¿no? Porque ¿cuántas cuentas hay en Facebook de memes históricos? O de memes de arqueólogos, ¿no? Pero el reto significa muchísimo poder compartir la información y que sea algo crítico y que también genere un sentido de investigación para quienes los estén escuchando. Y eso indudablemente también impacta en las aulas. Mira, esto que comentas y todo lo que venían diciendo, que también representa un reto para quienes queremos incursionar en este medio. Yo tengo la teoría también de que este formato al que a veces recurren ciertos canales o ciertos perfiles es porque también como que polarizan esta visión de que todo aprendizaje y más de la historia que se lleva a cabo en las escuelas es aburrido. Yo creo que también tenemos ese estereotipo demasiado esparcido entre la gente, pero también, ¿no? Yo creo que ahí está nuestra responsabilidad y ahí yo insisto en que el trabajo de divulgación requiere estas estrategias de saber comunicar las ideas. Entonces, sí, porque yo desde nuestra especial, por ejemplo, hemos escuchado muchos comentarios, ¿no? Sobre qué es lo que hacemos.
y hay cosas que nos dan risa, otras no tanto, pero pues ahí está también nuestro trabajo, ¿no? O sea, identificar como estos espacios, estas zonas donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? Todo lo que se está generando y que está muy padre, todas estas discusiones en la academia, pero hay que trasladarlos, hay que, no quiero decir democratizarlos, pero sí como abrirlos, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde sí van a tener este impacto que tanto se requiere, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte, Ale, ¿cómo ha sido la respuesta, si es que puedes acceder de algún modo, cómo ha sido recibido tu proyecto de divulgación? ¿Cómo ha sido recibido? Afortunadamente tiene una respuesta positiva, ¿no? El proyecto nada más lo manejo yo, ¿no? O sea, puedo decir que es mi hijo, ¿no? O sea, soy la única que maneja la edición, la producción, hacer el guión, hacer la investigación, ¿no? Previa, y después hacer la difusión, ¿no? Entonces, sí me implica y sí me lleva muchísimo tiempo hacerlo, pero es algo que disfruto hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hace poquito recibí un comentario de unas chicas de Bolivia, quienes me decían, ay, ojalá que hubiera uno de estos proyectos así en Bolivia y que supiéramos, pues, de mujeres bolivarianas, ¿no? Mujeres en cualquiera de las ramas del conocimiento histórico, ¿no? Y creo que son este tipo, hay comentarios que me dicen, ya lo puse, tu podcast lo puse para una de mis clases, se lo di a alguno de mis alumnos también para que lo escucharan. Entonces, o algunos que me dicen, no conocí a esta mujer, ¿no? No la conocía hasta que la mencionaste y fue muy bueno aprender de ella y ya me puse a leer sobre ella, ¿no? Entonces, ha sido recibido de una manera positiva. Me gustaría que fuera más amplio, ¿no? Me gustaría que hubiera más podcasts donde se hablaran de más mujeres, porque tampoco no me creo dueña de esta área del conocimiento, ¿no? Si hay un podcast que vaya a hacer lo mismo, adelante, ¿no? No pretendo así que solamente este tema sea mío y que nadie más, ¿no? Al contrario, ¿no? Si hay más personas que quieren hablar sobre mujeres, adelante, ¿no? Entonces, ha sido recibido muy bien, ¿no? Positivamente, ¿no? La gente lo escucha, lo reproduce, muchos maestros lo usan para esto. Y ahorita que se vienen las elecciones, hablé de Rosa Torre González y de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Hace algún tiempo de ellas dos. Entonces, los ocupan para poder presentar en este caso, las mujeres dentro del sistema democrático y del sistema ¿no? En este caso, como mujeres electas y demás, ¿no? Entonces, creo que ha sido bien recibido, ¿no? Me gustaría que tuviera más impacto, por supuesto, ¿no? Me encantaría, ¿no? Que tuviera más seguidores, que fuera más escuchado, pero, como bien dicen, pues es trabajo honesto, entonces va ahí y va bien, ¿no? Entonces, sí me gustaría que creciera, pero hasta ahora va muy bien recibido. No, pues es que ahí tenemos que trabajarle también, considerando que efectivamente muchos, como digo, es una nueva generación de divulgadores de historia, cultura y bueno, de todos estos temas. Y pues tenemos como diversos factores o una carrera quizá en contra de todos estos estereotipos que ya se generaron, ¿no? Incluso por ahí me vino a la mente, justamente ahora que lo estaban comentando, un poco de que no solamente se concibe la historia como algo aburrido, sino que también esta línea de divulgación que se ha hecho muy popular es este tema de lo que no viene en tus libros de historia, lo que no te ha contado la SEP, y así, ok, sí, ¿no? A lo mejor no vienen esos libros, pero pues hay décadas de investigación de tal tema, y como dices, es que no solamente es reflexivo, sino que tú también métele, y un poco las materias, el último temario de prepa es metodología de la historia, y a veces como que subestimamos eso, ¿no? O sea, yo le digo mucho a mis alumnos, oigan, pues es que si le meten a este tema de esta unidad, pues van a poder investigar lo que ustedes quieran, y no solamente es de historia, van a ver, o sea, cómo leer, cómo hacer
una lectura crítica de fuentes, ahora sí que cómo saber si su candidato al distrito tal les miente o no. Y digo, es que sí, es muy útil. No sé cómo estamos peleando porque si no, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que reflexionar un poco más y ver que no es así, ¿no? No es ni aburrido, no es tampoco un tema improductivo y evidentemente tampoco es algo que esté escondiendo la institucionalización, porque obviamente la historia siempre se atreve a algo más, ¿no? No como dice ahí un dicho. Pero bueno, ese es el impacto que vemos de la docencia, pero vayamos pensando también, pues, cómo vamos a futuro, o sea, cómo tendría que ser la nueva divulgación de estos temas y el uso de las tecnologías, ¿no? Que es un poco lo que se queda pendiente. O sea, ya no pensemos como en los formatos pues de lectura quizá tradicionales, o sea, escritos en físico, sino la variedad de opciones que existen hoy en día. Sí, totalmente. Y ahorita que mencionabas esto, Mar, yo doy, por ejemplo, historia en primer año, que es historia universal, doy historia para los chicos de segundo e historia de tercero, ¿no? O sea, ahí es mi monopolio histórico en esa secundaria, ¿no? Entonces, ustedes lo saben, ¿no? No le podemos quitar ni un solo tema al curso, ¿no? O sea, si viene que tienes que dar tantos temas y venga, esos son. Pero entonces lo que yo luego tiendo en la aula es, pues, sumarle. Si no le voy a quitar este tema, le voy a sumar. A ver qué tal, ¿no? Entonces, luego pasa, lo vi cuando vimos lo de el muralismo y el nacionalismo, ¿no? Porque lo manejaban como el nacionalismo nos unió a todos y nos volvimos mexicanos y qué bonito y qué padre, y el muralismo con Diego Rivera, Siqueiro y Orozco, ¿no? Y vámonos. Entonces yo dije, no, también hay una crítica al nacionalismo que se tiene que hablar y también no voy a ignorar ni a Aurora Reyes ni a María Izquierdo, ¿no? Entonces mis alumnos se fueron también con algunas pinturas de Aurora Reyes y a María Izquierdo, y también, ¿no? María Izquierdo, que no la dejaron, que Diego Rivera no la dejó ser muralista, que dijo, los murales nada más yo los voy a hacer, ¿no? Entonces también hablamos sobre esto, ¿no? Cuando vimos la generación de la ruptura, pues sí, ¿no? El texto te dice Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Vladi, vámonos. Entonces yo dije, no, Lilia Carrillo, Beatriz Zamora. Entonces, también ahí hay una práctica, una praxis en la docencia que dices, ok, si este tema viene aquí manejado, no voy a estar ignorando a las mujeres. Yo hoy en la mañana justamente para esto, estuve buscando un libro de estos que tomaba en la prepa de la literatura latinoamericana y solamente está Gabriela Mistral. Nada más. Entonces dije, aquí hay una deuda. Aquí hay una deuda histórica bien fuerte a la hora de estar hablando de esto. Y si también en las aulas y en la divulgación histórica hablamos de mujeres, pues no nos va a sorprender una Kamala Harris, ¿no? Que está ahí como vicepresidenta y todos, wow, una vicepresidenta norteamericana, ¿no? Porque entonces se va a normalizar la presencia de las mujeres. Entonces va a llegar un punto en el que hablar de una mujer antropóloga, una mujer arqueóloga, una mujer historiadora, no sea una novedad, ¿no? Y se van a dejar de hacer biografías como la primera bióloga mexicana o la primera historiadora, ¿no? Sino que estamos ya hablando de estas mujeres que han estado ahí en el campo, han estado detrás en los bastidores, han estado en la producción histórica, en la producción científica. Entonces, primero eso, ¿no? Dentro del aula. También digo, no le puedo quitar nada, pero bueno, mis alumnos se van a ir también conociendo biografías de mujeres, ¿no? Entonces, y ahora, esto que mencionas, Omar, del futuro, ¿no? El futuro de la divulgación, no solamente de la divulgación histórica, sino también el futuro de la divulgación en general, pues es amplio, vasto, complejo, ¿no? Ahorita cuando volvamos a la normalidad, también, ¿cómo le vamos a hacer?
la difusión la vamos a hacer híbrida, los eventos los vamos a hacer híbridos, vamos a seguir haciendo esto, ya lo vamos a hacer en presencial, en una mesa redonda, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Pero, refiriéndome al tema de la historia de mujeres, Joanna Scott decía que quienes escribían historia de mujeres se consideraban implicadas en un esfuerzo en gran medida político, dirigido a desafiar las autoridades imperantes de la profesión y de la universidad, para cambiar la manera de escribir historia. Entonces, yo también lo veo como los divulgadores. Estamos haciendo un acto revolucionario bien fuerte. Entonces, hay que aprovechar todas las herramientas tecnológicas. Todas las herramientas tecnológicas que se nos ofrezcan, enfocada al público en el que no al nicho en el que nos queremos quedar, ¿no? Eso así lo veo. Pues mira, todo esto que nos estás compartiendo, Alejandra, te lo agradecemos mucho porque también, pues, intercambiamos, ¿no? Esas experiencias que hemos tenido cada quien desde sus proyectos, sus procesos, pero sí coincidimos en este punto. Hoy en día, nos guste o no, gran parte de estas herramientas digitales y estos medios, como lo es el Internet, es parte ya de nuestra realidad. Y yo creo que tendremos que ajustarnos porque va a ser parte por muchos años de estos espacios donde vamos a compartir pues estas reflexiones como la que estamos haciendo, pero también yo creo que es un buen momento para colocar mucho de esto que como tú dices, ¿no? Se ha discutido tal vez solo dentro de los gremios académicos y que es información tal vez ya que ya superó lo que está en los libros de texto, pero pues también de quién es la responsabilidad, pues poder sacarlo de este nicho, ¿no? De estos nichos de los que ustedes hablaban. Entonces, yo creo que también ahí es hacer como un trabajo y con retos ahí de poder balancear, en tu caso, este trabajo de ser historiadora, divulgadora y ser docente. Entonces ahí, para ir cerrando, también porque da para mucho, Alejandra, esta charla, pero también ahí si nos pudieras compartir como una reflexión final en cómo lograr este balance dentro del contexto social que nos está tocando vivir también. ¿Cómo lograr un balance? Creo, sin lugar a dudas, que el futuro de la academia y en el caso específico de la historia, el futuro está en la divulgación. O sea, no lo veo de otro sentido, ¿no? La academia sigue siendo y no es porque esté enojada con la academia, ¿no? La academia también ha estado ahí, pero en este sentido creo que la divulgación sigue siendo el nicho fuerte en el que podemos entrarle, ¿no? Afortunadamente también mi carrera como historiadora y ahora como docente pues me dan las herramientas para poder hablar de estos temas, ¿no? Me ha dado la metodología, mis clases de historia, ¿no? Como bien lo decía Omar, ¿no? Investigarle, ¿no? Saber de dónde rascar, saber qué fuentes descartar, qué fuentes sí tomar en serio, cómo darme cuenta, ¿no? En el caso de mi trabajo como historiadora. Mi caso como labor como docente es saber cómo hablarles, ¿no? A los jóvenes, en este sentido, cómo poder hacer, en este sentido, las preguntas pertinentes, ¿no? Hacer las críticas, las reflexiones necesarias, y como divulgadora poder tener, pues también romper con esta idea de que los historiadores solamente hablan entre historiadores, ¿no? Que solamente nada más entre los 20 compañeros historiadores, nada más ahí andamos hablando y discutiendo de los mismos temas, aunque tengamos las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, creo que el futuro de la divulgación y la reflexión que lo tengo es que es el camino. O sea, es a lo que debemos también de aspirar como licenciados a la hora de salir de la carrera, ¿no? Nos venden la idea para ser investigadores, vale, perfecto, ¿no? Pero creo que también darle
su lugar a la divulgación, creo que también es algo importante y algo que debería de tomarse en cuenta, ¿no? No hay, en mi carrera de historia, yo jamás tomé una clase sobre divulgación histórica. Tomé una clase de didáctica de la historia, ¿no? Pero de divulgación histórica, no lo hay. Ni siquiera de turismo, ¿no? O sea, ni siquiera como guía de turista, ¿no? Que lo platicábamos antes, ¿no? No lo hay. Entonces, creo que también habla de una necesaria renovación para tomar en serio la divulgación. Sí, porque fíjate, hay muchos medios de comunicación masiva, como el cine sobre todo, que pues también allí ya andan haciendo producciones propias, algunas asesoradas, otras tal vez no, pero mucha gente llega a ciertos personajes o hechos históricos a través de ellos, ¿no? Y a veces sí nos sentimos como indignados de por qué les cuentan esto como se los están contando si no fue así. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros para ofrecer otras alternativas, ¿no? O sea, no contar una verdad absoluta como aquí se está mencionando, no es ese el objetivo, sino yo creo que también contribuir al pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que es como una forma también de hacernos responsables socialmente. Y pues para que también conozcan tu trabajo, Ale, para quienes no conozcan este proyecto de divulgación que haces del podcast de Historia de Mujeres Mexicanas del siglo XX, pues si nos pudieras compartir tus redes, dónde podemos seguirte para conocer tu proyecto, interactuar contigo. Pues muchas gracias. Bueno, y no, pues sí, ¿no? Continuando antes de esto de dar el comercial, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El trabajo, nuestra utilidad, ustedes como arqueólogos y con este trabajo y labor increíble que hacen en Libreta Negra MX, ¿no? Y también de este lado, este trabajo que intento hacer de historia, pues también nos habla de nuestra utilidad social, ¿no? No queremos, bueno, yo en mi caso no aspiro a ser una vaca sagrada de la historia, pero sí aspiro a ser una persona que pueda contar historias y que estas historias lleguen y que sean adoptadas y que las personas vean y no necesiten regresar. Bueno, Carol Hanisch decía en una reflexión, ¿no? Estoy en el pasado en busca de ideas y de comprensión para que no tengan que empezar desde cero. Entonces, yo igual, ¿no? También esta es mi chamba, ¿no? Que las nuevas generaciones, digo, no se sorprendan cada vez que vean una mujer en un puesto importante y digan, órale, nunca antes visto, ¿no? Sino que digan, es algo completamente normal. Entonces, esa yo lo veo como mi utilidad como historiadora y como divulgadora y también como docente, ¿no? Y pues, ahora los comerciales. Pueden encontrarme, actualmente estoy en Spotify, estoy en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y iVoox, ¿no? Ahí está. Y también próximamente en sus corazones, cuando ya escuchen el podcast. También estoy en Twitter como @historiasiglo. Estoy en Facebook como Historia Mujeres Mexicanas Siglo XX y en Instagram como Historia Mujeres Mexicanas. Entonces, ahí en toda, como para la chaviza, ahí estamos, ¿no? Ya, ahí pueden escucharnos, pueden seguirnos, y cuando digo seguirnos es nada más a mí, ¿no? De que ando con este proyecto, pero pues igual hace poquito ya abrí el Ko-fi, ¿no? Por si también quieren apoyar a este proyecto, pues también pueden donar desde $1, ¿no? Para que este proyecto de Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX pues siga contando a más y más mujeres. Pues apretando el paso fuerte, ¿no? Estos proyectos de divulgación y esta perspectiva de género y conociendo a todas las mujeres mexicanas del siglo XX, esperamos y vamos a estar bien pendientes de los siguientes perfiles. Entonces, bueno, no hay excusas, ya escucharon que está en todos lados, básicamente. Entonces, y también apóquínenle, es necesario porque a veces, muchas veces hacemos esta labor
pues en los tiempos libres, porque como pueden ver tenemos muchas otras obligaciones en nuestros propios trabajos. Entonces, bueno, hay que apreciar estas iniciativas independientes, porque hay ciertas autoridades que luego dicen que la información es confidencial y que no sé qué. Recuerden, el futuro es abierto y además es una situación de conocimiento para toda la sociedad. Entonces, bueno, yo me quedo justamente con eso, de que el futuro está en la divulgación, que obviamente es un conocimiento democratizador. Y evidentemente sigan a Libreta Negra MX, nos encuentran en Twitter, Facebook, y todo nuestro contenido está en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya. Pues agradecemos muchísimo a Alejandra esta plática que nos va a quedar en nuestro podcast espectacular, y esperamos que no sea la última vez, porque se nos quedaron muchos temas en el cajón. Y pues bueno, quién sabe, a lo mejor preparamos algo más. Entonces estén muy pendientes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Alejandra, y pues sí, esperemos que regreses pronto, si no en esta, en otra de nuestros ahí en el canal de YouTube. Eres bienvenida también. Y pues nos estamos escuchando en otra entrega de La Hoja Suelta. Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.